Realmente estábamos por terminar la primera etapa y la primera parte del tema, que se estuvo viendo más allá del espejo. En esta ocasión, el tema es, ante todo, adquiere sabiduría. Se acordarán que ya estábamos casi por terminarlo. Me pidió la pastora que retomara los otros puntos anteriores que formaban la primera parte de la inteligencia espiritual. Por lo tanto, seguimos más adelante, por favor. La siguiente. En la primera parte del libro de inteligencia espiritual, Descubre tu inteligencia espiritual, tiene 4 temas. El primero, explora el territorio de la sabiduría. El 2, elige ser sabia. El 3, estrena una nueva manera de pensar. Y el 4, ante todo, adquiere sabiduría. Con el tema explora los... Sí. Aaron, ¿me puedes dar un inalámbrico, por favor? Bueno, mientras lo hago así. Explora el territorio de la sabiduría. ¿Se acordarán de ese tema? Lo tomamos hace 4 semanas. ¿De qué nos habla? No saquen acordeón, no saquen acordeón. Acuérdense, ¿cuáles eran las enseñanzas de explora el territorio de la sabiduría? A ver. Uno, que la sabiduría la vamos a obtener con Dios. Ok, la sabiduría con Dios. ¿Otra? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Otra? Haz un pedido de sabiduría. Gracias. Gracias. Ok, bueno, se le están sacando de la manga, pero para eso es que vamos a recapitular nuevamente los 4 temas para que esto quede perfectamente fundamentado para darle base al siguiente tema. Elige ser sabia. ¿Qué hablamos de elige ser sabia? ¿Se acordarán? Fue un tema un tanto... Exactamente, la necedad como en contra de la sabiduría. Que alimentáramos a nuestra mente. Ajá. Que alimentáramos a nuestra mente más de sabiduría que de necedad. Porque en la medida en la que tú, el entorno en el que te desenvuelves o con quien te desenvuelves es como vas creciendo. Y entonces se ramificaba como un árbol, ¿no? Entonces tenías que saber a qué inclinarte más, si a la sabiduría o a la necedad. Muy bien, gracias. Esta es una nueva manera de pensar. ¿En qué consistía? Por aquí, Alma. En el cambio de pensamientos, en cómo nos alimentamos. Si no nos alimentamos de Dios, pues nuestros pensamientos van a estar infundados en Él, ¿no? Ajá. Y vamos a saber tomar decisiones con otra manera de pensar por medio de Él. Así es, gracias. Ante todo, adquiere sabiduría. Ok, este es el que vamos a terminar el día de hoy. Por lo tanto, vamos a retomar todos los temas para que ustedes tengan la base para que puedan hacer la reflexión y lograr entonces la introspección. La siguiente. Bueno, ¿se acordarán que la pastora nos ha hablado sobre inteligencia espiritual? Y que también nos comentó que estaba aunado y paralelamente a lo que es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional la maneja en un libro con Daniel Goleman, en donde nos habla de algo muy sencillo. Ustedes saben que para que nosotros aprendamos necesitamos de inteligencia, ¿verdad? Esta inteligencia nos da la capacidad de razonar, nos da la posibilidad de hacer una reflexión, de hacer un análisis. Si no tuviésemos la capacidad de inteligencia adecuada, no lograríamos ciertas habilidades. Pero ¿qué pasa cuando una persona inteligente está desequilibrada emocionalmente?
Puede tener un coeficiente de normal, que es de 90, y puede tener uno de superior, que es más de 90, y puede tener uno de genialidad, que es de 130 para arriba. Y si su equilibrio emocional no está acorde, de nada sirve la capacidad intelectual. Y les voy a decir por qué. Quiero que se pongan en la mente a una persona que es muy inteligente, que siempre en las materias de razonamiento y cálculo le va muy bien, física, química, matemáticas y todo lo referente a situaciones exactas de razonamiento, le va bien. Siempre saca 10 y está exento. Pero resulta que no maneja sus emociones adecuadamente. Es una persona altamente que se enfurece por todo. Es una persona que su autoestima está tan devaluada que aunque tenga mención honorífica, se sigue sintiendo con minusvalía. Es una persona que no cree en nadie y que no confía en nadie, ni siquiera confía en Dios. ¿Su capacidad intelectual le serviría para enfrentar el mundo? No, y por eso dice, según Goleman, que el nivel de inteligencia emocional es más útil para predecir el éxito futuro en la vida social y profesional de las personas que el nivel de coeficiente intelectual. Resulta entonces que no siempre los mejores estudiantes con menciones honoríficas en las escuelas son las mejores personas que se pueden contratar como empleados y que no necesariamente los empleados tuvieron sus exámenes profesionales con felicitaciones. Definitivamente no es así, porque tiene que ir, según nos explica Goleman, un equilibrio entre la capacidad intelectual y el control de las emociones. Si mis emociones están completamente alteradas, una tristeza, un enojo, odio, resentimiento, amargura, todo lo que sean emociones están alteradas, de nada sirve. Todo lo que yo haya acumulado de conocimiento, todas mis capacidades cognitivas de razonamiento, de nada vale, porque mis emociones están sobre la capacidad intelectual. Ahora, ¿qué pasa cuando entonces una persona es al revés? Es una persona igual, con una gran capacidad intelectual, pero no le gusta meterse en ningún conflicto de emoción. ¿Para qué las enfrenta si son complicadas? Y entonces dice, decido no sentir, decido no vivir, decido que las emociones no me hagan parte de mi vida. Y son entonces aquellas personas que más o menos las podrían vislumbrar con qué tipo de personalidad. ¿Con cuál? Un tanto de introversión. ¿Qué más? Sí, pero ya en actitud, ¿cómo se podría ver? A ver, aquí atrás usted. Explosivas, no, porque acuérdense que son personas que no manejan emociones. Apáticas, indiferentes, egoístas, frívolas, frías, las que le llaman fríos, casi si le tocamos está en temperatura de muerto, no hay emociones. Y con una persona que no tiene emociones, ¿puede tener empatía con otra persona? No es que no tenga emociones, que conste, simplemente que decide ni expresarlas ni vivirlas. Y son personas que pueden ir por el mundo con su capacidad intelectual, pero deciden no tener ningún contacto con sus emociones y pueden amar y amar mucho y no expresarlo. Y pueden tener mucho enojo y tampoco expresarlo. Y pueden tener ira contenida y se la guardan, por eso es ira contenida. Y pueden tener lo que quieran, pero ni la expresan y tratan de no sentirlas.
esas personas tampoco son funcionales, porque resulta entonces que una persona que no tiene una respuesta a una lectura emocional del otro, no puede trabajar en equipo, no sabe trabajar en equipo, porque una de sus características que nos decía por acá era la egolatría, solo yo. Los demás no me importa, porque no me importa ni sentir, pero tampoco me importa saber cómo se sienten los demás. Por eso entonces Goleman nos dice que la inteligencia emocional es más útil para predecir el éxito futuro en la vida social. O sea, que si yo tengo un manejo adecuado de mis emociones, voy a lograr establecer relaciones personales satisfactorias con los demás. La siguiente, por favor. A partir de los estudios sobre la inteligencia emocional, surgió el concepto de inteligencia espiritual, que esta es la parte que a mí me agrada mucho. Resulta que si nos vamos al humanismo, a lo cognitivo, a la estructura del pensamiento, pues siempre, generalmente los que nos dedicamos a la psicología, que lo que es en mi caso la psicología cognitiva, que nos vamos exclusivamente a la forma de, primero, autoconocernos y mucho hacer el razonamiento de nuestras emociones. Mucho de lo que se establece como base en un espacio terapéutico con la técnica de la terapia conductual se toma a través de lo que maneja Goleman. Pero ¿qué pasa con la inteligencia espiritual? Justamente es algo que nosotros, como individuos, no lo podemos hacer por sí solas. Necesitamos de algo más hermoso, que es la presencia de Dios. O sea, yo podré ser analítica, podré tener una capacidad intelectual adecuada, a lo mejor y también puedo tener un manejo adecuado de mis emociones. Pero si realmente yo quiero aplicarlos en mi vida, lo que necesitaría forzosamente es la guía y la sabiduría que solo Dios puede darnos. Y realmente en todo este mes hemos trabajado, bueno, el pastor nos ha mandado los devocionales y todo ha hablado sobre sabiduría. Es como reafirmar más de lo mismo. Y como en nuestra iglesia y en toda la vida nada de las cosas que suceden son por casualidad, se dan cuenta como a veces, no es que a veces, siempre coincide un curso, una Mujeres Oreb, Mujeres Victoriosas, las prédicas de los domingos, el curso, todo coincide. Y a veces es como nos dice el Señor, quiero que hagan más énfasis en esto, quiero que hagan una reflexión más específica en ciertas condiciones que a ti te están lastimando o que no estás superando. Por lo tanto, decíamos que la única forma de poder elegir la mejor acción es a través de la sabiduría. Pero la sabiduría no se limita a la racionalidad, ni es un instrumento mecánico de la ciencia o la lógica, va más allá de lo biofísico y social del cuerpo y de sus emociones. ¿Por qué va más allá? Porque toca el terreno de lo espiritual, y lo espiritual viene de Dios. La siguiente. Y por eso dice en Proverbios 5:1, Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y a mi entendimiento, inclina tu oído. Podemos leer muchas veces textos bíblicos, podemos leer muchas veces un sinfín de capítulos dentro de la Biblia, pero realmente cuando no estamos guiados por el Espíritu Santo, no se da ese clic que se necesita aquí para poder comprender la palabra como tal cual como nos las está diciendo Dios. Yo no sé ustedes, pero en mi experiencia, antes de volverme cristiana, antes de volverme cristiana, yo leía la Biblia, pero leía Eric Fromm, leía muchos escritos. Yo intentaba a través de un razonamiento
conceptualizar a Dios y vivirlo. Y podía leer textos bíblicos y yo decía, "Ay, la historia del Antiguo Testamento está terrible, mejor no lo leo, mejor me paso al Nuevo". Y lo volví a leer y decía, pues sí, yo ya supe, ya sabía que lo de la Navidad y que los reyes y que los magos que llegaron a verlo, pero no tenía mayor significado. Realmente el significado empezó cuando yo acepto a Cristo en mi corazón y Él, a través de su presencia, empieza a dar esa transformación en mi vida. Por lo tanto, la sabiduría es una racionalidad que se sumerge hasta el sentido espiritual de la vida y la trascendencia, los valores, la ética y lo divino. Por eso, cuando hacen este paralelismo entre la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual, yo decido vivir la inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque en la otra, en lo que correspondería a la inteligencia emocional, está implícito mi capacidad, mi resolución de quererlo hacer, y de verdad a veces no funciona. Si por más que uno diga, yo voy a hacerlo, yo lo voy a lograr y realmente voy a ser una mujer de éxito, si lo hago con mis fuerzas únicas, no lo logro. Pero si me paso a este lado y hago uso de esa inteligencia espiritual, es justamente cuando las cosas van fluyendo, todo en su tiempo. La siguiente. Los seres humanos somos los únicos seres de la creación que somos conscientes de nuestra voluntad. Eso es bien importante. Y lo vuelvo a remarcar, los seres humanos somos los únicos seres de la creación que somos conscientes de nuestra voluntad. Dios nos dio un libre albedrío, ¿cierto o no? En eso está implícito la voluntad. Por lo tanto, yo puedo decir muchas cosas y pedirle a Dios que haga muchas cosas por mí, pero si yo no me muevo, la voluntad no se ejerce. Pero la voluntad, ¿quién la pone? Nosotros hacemos la voluntad de Dios, eso es verdad, pero ¿quién la activa en lo individual? Nosotros tenemos que dar ese paso. Nadie me obligó a aceptar a Jesús en mi corazón. Fue una voluntad. El Señor ya me había invitado muchas veces, pero hasta cierto momento fue cuando tuve la voluntad de quererlo escuchar y de quererlo seguir. Por lo tanto, dice, tenemos la capacidad de elegir voluntariamente y tenemos la capacidad de razonar acerca de nuestras decisiones y consecuencias de estas, que es justamente lo más grave. Cuando yo no estoy clara de mis emociones, cuando no estoy clara ni de quién soy, mis decisiones a veces ni siquiera las reflexiono, las hago impulsivamente. Y al realizarlas impulsivamente, voy a traer consecuencias a mi vida. Esas consecuencias pueden ser buenas o malas, depende de la decisión que tomé. La siguiente. La sabiduría nos da la capacidad para resolver problemas prácticos de la vida, afrontar y trascender el dolor y el sufrimiento. Nos ayuda a valorar la vida y a disfrutar y a vivir en el contentamiento. La diferencia entonces de conocer la inteligencia emocional a vivir la inteligencia espiritual es algo completamente diferente. Completamente diferente. ¿Por qué? Porque voy a saber que puedo enfrentar la vida, pero yo ya antes la había intentado enfrentar y me había ido mal, pero ahora la puedo enfrentar porque estoy en Cristo y porque a lo mejor puedo tomar el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece y una serie de condiciones que uno va viviendo. Hace poco, con la situación de la hermana Evita, estábamos muy afligidas porque generalmente hicimos un grupo y en ellas está Evita.
y muy consternadas por su situación que estaba teniendo, porque fue un accidente vascular cerebral, no fue cualquier cosa. Había hemorragia adentro del sistema nervioso central. Y conforme la íbamos visitando en el hospital, veíamos cómo iba lastimándose el sistema nervioso central y todas las funciones que éste desempeña. Pero tenía una área bastante rescatada, y esa área era justamente la zona de la memoria de largo plazo. ¿Y saben qué? En esos momentos, entre estar consciente e inconsciente, ella recitaba los versículos bíblicos y sobre todo los salmos. Cuando nosotros la veíamos en esta condición y diciendo los salmos, verdaderamente era cuando decíamos: Señor, sabemos de antemano que tú no la vas a abandonar, que ella va a recuperarse completamente. Gracias. Y de verdad que yo la veía y yo decía: Señor, se estuvo deteniendo la cirugía por mucho tiempo, mucho tiempo. La hermana Cele y su esposo, que es neurocirujano, hizo favor de contactar y de mover ciertas relaciones. Habló con el cirujano que estaba pendiente de Evita y las cosas se hicieron mucho más fluidas, gracias a Dios. Fue una cirugía que nos decían: hay dos formas de poderla sacar adelante. Una, a través de la perforación del cráneo y meterse al encéfalo para obstruir justamente la vena que estaba rupturada y que estaba emanando sangre. Y la otra era entrar por dentro a través de la vena, ¿cómo se llama? Por medio de un catéter. Bueno, además tenía un cateterismo en donde por ese catéter salía sangre y líquido. De verdad que el panorama era desalentador. Y yo le decía al Señor, y bueno, no yo, todo mundo: Señor, por favor, consérvale su capacidad, sus habilidades. Y a veces no veíamos esas posibilidades, pero en nuestra impaciencia nosotros queremos que las cosas sean rápido, ya, el cirujano rápido, y que ya no sangre. El Señor tiene verdaderamente todo bajo control y Él sabe el porqué. Y no sabemos qué cosas quiso trabajar dentro de toda su familia. Lo que sí trabajó en nosotros es saber que nuestro Dios es un Dios fiel, verdaderamente fiel, y que nunca nos abandona. Cuando nos dan la noticia de que su cirugía había sido un éxito y que ella ya tenía un mucho mejor pronóstico, era justamente cuando decíamos: Señor, de verdad, cuán grande eres tú y cómo nunca nos abandonas. Ahí la inteligencia emocional no servía. Ahí lo único que nos amparó fue la fe y la confianza en el Señor, que nuestra confianza estaba llena de impaciencia. Y la impaciencia es un muy mal factor para esperar la promesa del Señor. Por lo tanto, la siguiente. En forma contraria, cuando estamos hablando de la sabiduría y que la sabiduría viene de Dios, lo contrario de la sabiduría es justamente la necedad, porque la necedad sí es una acción que nosotros realizamos por voluntad. No nos van a hacer manita de puerco y nos van a decir: a ver, sé necia. No. Es por voluntad que nosotros decidimos hacerlo así. La necedad lleva al terreno de la frustración, amargura, odio, tristeza y por lo tanto a la desesperanza. Lo peor de esto es que la persona necia es tan necia que ni siquiera se da cuenta que es necia.
Eso es lo más difícil, porque cuando estamos hablando de la mujer necia, resulta que decimos, uy, sí, fulanita es bien necia, perengana es peor, pero la que gana es la de en medio. No, esa es tremenda. Tenemos esa incapacidad de ver nuestras actitudes de necedad. Y eso nos impide hacer justamente la transformación y el uso y el desarrollo de la inteligencia espiritual. Por lo tanto, como siempre he dicho, lo más importante para lograrlo es hacer una evaluación de mí. No importa qué historia tan triste, lúgubre hayamos tenido en nuestro desarrollo, en nuestra vida. La transformación la hace el Señor, pero lo más importante es saber que realmente lo hace, porque nos queremos quedar con la parte en donde no creemos que lo hace. Ahora sí, ¿qué nos dice Proverbios con respecto a la necedad? Proverbios 9:13. La mujer insensata es... Está apagado, ¿verdad? No lo sé. Perdón. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Hasta ahí. La mujer insensata es alborotadora, simple e ignorante. Ignorante. Espero que no nos veamos con esa persona en el espejo, porque de verdad nos dificulta nuestro desarrollo en la inteligencia espiritual. Sigue Proverbios 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. ¡Wow! Entonces, ¿han conocido esposas que desde que se levantan empiezan como cuchillito de palo a decirle a los hijos, al esposo, es que no lo hacen bien, es que no te paraste temprano, es que no desayunaste lo que tenías que dar, es que no te lavaste los dientes, es que no dejaste la ropa en su lugar, pero con tono de ofensa? Y llega el esposo y vuelve la misma perorata. Yo supongo que en algún momento las han visto, ¿verdad? La siguiente. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¡Wow! Este es tuyo. ¿Han visto alguna persona que esté continuamente peleando? Sí. Ay, qué triste. Lo bueno que ya nada más quedó en nuestra historia. La siguiente. La 21. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. O sea, otra vez, la persona rencillosa que no sabe controlar sus emociones, que es presa de la impulsividad, que tiene sobre sí todo el enojo, porque tiene en su corazón mucha amargura, mucha frustración, mucho resentimiento. Y a veces ya no sabe ni de dónde, pero siempre va a buscar un motivo para saber que eso que siente, esa frustración, esa tristeza, ese agobio, no es por su culpa, es porque el esposo no funcionó, ni trabajó, ni le dijo lo que tenía que escuchar. Y los hijos no hacen lo que ella pide. Y vive en la casa que ni siquiera le gustaba. Y además tiene una ropa que nadie se la pone, porque está tan fea su ropa. O sea, nada de lo que haya a su alrededor le va a satisfacer, nada. Eso le va a traer una gran frustración. Y esa gran frustración va a vivir continuamente con actitudes de necedad. El mayor impacto de la necedad de una mujer lo lleva ella misma, ya que no cuenta con un manejo correcto de sus emociones y conlleva a tener relaciones interpersonales desastrosas. Eso es bien importante hacer énfasis, porque
siempre que vemos a la mujer necia, la vemos como en una segunda y tercera persona. ¿Se acordarán que cuando íbamos en la primaria nos decían sobre en los tiempos verbales, las primeras personas es yo, la segunda es, y la tercera? Siempre ven que en la segunda y tercera persona es donde está toda la culpabilidad y depositan toda la culpabilidad en el otro, en la otra o en los que están a su alrededor, hasta sean vecinos, parientes, o sea, siempre van a tener como consecuencias relaciones interpersonales verdaderamente lastimeras. Y lo peor de todo, de verdad, y eso es lo más triste, no saben que son así. Y uno le puede decir a la persona, de todo esto que estás viviendo, ¿cuál es tu responsabilidad? Yo, nada, yo lo hago bien. Yo sí voy al culto y escucho al pastor, yo hago todos los devocionales, yo voy puntualmente a todas las actividades de la iglesia, yo lo hago bien. Y si no funciono en una actitud en mejor condición, es porque todos me hacen enojar, todos me hacen enojar. Y no se hace responsable ni de su propio enojo, porque dicen, me hiciste enojar, lo que dijiste me hiciste. No, perdón, la situación que había a su alrededor le produjo enojo, pero el enojo sale de adentro para afuera. Sí hay condiciones que me van a producir enojo. El otro no hace que me enoje. La situación que se está viviendo me produce a mí enojo. Y eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Y por eso, con una mujer necia, siempre va a tener problemas de las relaciones personales, sea quien sea. La siguiente. En la forma contraria, la mujer necia no sabe elegir lo que conviene o lo inconveniente. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Porque no es consciente de su necedad, no puede razonarla, no, para ella no existe. Exactamente, porque no es consciente y porque es muy cuadrada y porque solo va a ver la vida desde su perspectiva, solo desde su perspectiva, no le importa la perspectiva del otro. Y luego dice, no lucha para alcanzar nuevas metas, como que ¿para qué? Los que tienen que alcanzar metas son los que están a mi alrededor, pues ellos son los que están mal. O sea, mi esposo no cambia, pues ¿cómo va a cambiar si se duerme en el culto? O sea, mi hijo es bien desobediente, pues ¿cómo no va a ser desobediente si nada más está jugando juegos de video? O sea, en estas condiciones simplemente no va a haber metas nuevas para ella. No quiere tener nuevas metas y ni desarrolla instrumentos psicosociales que le van a permitir crear una mejor relación con los demás. Cuando yo digo instrumentos psicosociales, ¿a qué me podría estar refiriendo? O sea, ok. Fíjense que cuando, somos muy dados en psicología y todo lo que es psicopedagogía a utilizar palabras como hay que adquirir herramientas psicosociales que nos permitan el desarrollo sano entre las personas. Y a veces se da cuenta uno, o mejor dicho, uno no se da cuenta que no está transmitiendo como debe de ser. Si yo necesito adquirir herramientas psicosociales que me permitan relacionarme adecuadamente, fíjense, van a ser bien simples. La empatía, ya les di una pista, el respeto,
¿La qué? Congruencia, amabilidad, confianza, tolerancia, prudencia, motivadora. Están incluidos como valores. Realmente, si lo hacemos con el paralelismo de los valores éticos, son los mismos, pero nada más que esos valores no los tenemos que ver afuera, los tenemos que ver dentro, para que sean nuestros instrumentos. Si yo voy a hacer una costura, ¿qué necesito como instrumentos? Aguja, hilo y tela, ¿cierto? Y las manos y los ojos y todo, o sea, todo eso nos va a servir para hacer una buena costura, para poder tener un desarrollo adecuado de mi inteligencia psicosocial, no, de mi inteligencia espiritual. Necesito adquirir instrumentos que van a la par de los valores humanos y que dentro de nuestra doctrina cristiana van a la par del... Exactamente, y en la doctrina espiritual son todo lo que nos dice el Señor en el fruto del Espíritu. Primera parte. ¿Qué se necesita para ser consciente? Aceptar como soy, un factor. Recibir a Cristo. ¿Qué más? Esa es la parte importante. Conocernos. Y si yo me conozco, entonces sé que soy una mujer impulsiva. Y si yo me conozco, sé que soy una mujer ansiosa. Y si yo me conozco, sé que soy una mujer intolerante. ¿Por qué? Porque ya me he enfrentado a situaciones críticas en donde no he podido hacerlo bien. Porque siempre les digo, los seres humanos en una situación bondadosa, en donde hay armonía, tranquilidad, de verdad sale el fruto del Espíritu, pero solito. Pero pónganse en una situación crítica. La vecina sale y le pone afuera de su puerta la bolsa de basura, porque como ella se va a trabajar, no tiene forma de poner la basura en su lugar y ha decidido que la basura en su lugar es afuera de su puerta. En esas condiciones, hagan uso del fruto del Espíritu y la verdad que si no tienen un control emotivo, el fruto del Espíritu va a quedar solamente como un adorno. Y entonces sale el fruto de la carne, que el fruto de la carne es, a ver, una por una, odio, ira, enojo. Perfecto, sí se lo aprendieron. Y entonces se encierra en el mundo egocéntrico, solo lo que yo siento. Yo estoy mal porque todos los demás están en mi contra. Yo me siento triste porque todos los demás no me comprenden. Yo estoy enojada con la vida y con el mundo porque la vida me ha dado la espalda, porque mi familia me dio la espalda, porque mi esposo no me entiende, porque mis hijos no sé de quién genética heredaron, pero mía no. En estas condiciones nos encerramos en nuestro mundo egocéntrico. La siguiente, por favor. Cuando vivimos en inteligencia espiritual, tenemos la capacidad de mantener la calma y dominar. Esa es la parte más complicada. Cómo ante un evento de mucho enojo, de frustración, de tristeza, de miedo, puedo mantener la calma y dominar la impulsividad. ¿Cómo? Es que no somos nosotros, es Cristo. ¿Y cómo?
recordando la palabra, orando sin cesar, cantando alabanzas, pedir sabiduría, ¿perdón? Viniendo a mujeres, pensar antes de hablar, tomar los cursos y aplicarlos en su vida diaria. O sea, esto nos va a ayudar a tener un control de nuestra impulsividad. Ahora, un tip que yo les doy es, cuando están en una situación muy tensa, muy densa, en ese momento ustedes descúbranse que su organismo lo dice, lo indica, hay taquicardia, hay sofocación. En ese momento, de verdad, no haga nada. Como dice el pastor en la frase que la famosa acción de no hacer nada. No es momento de hacer, es momento de orar, es momento de recordar citas bíblicas, es momento de cantar una alabanza, es momento de contactarnos con Dios para que de Él venga la paz que necesitamos en ese momento para tomar una decisión. También necesitamos motivarnos a nosotras mismas, porque es necesario, y esto va aunado a la autoestima. Si yo me veo en el espejo y digo, ay, de verdad, cada día estoy más amolada, o sea, en esas condiciones, así como que me estoy motivando, pero para nada. Si algo nos sale mal, lo primero que nos decimos, sí, ¿cómo no? Soy una mensa. Si no fuera mensa, lo hubiera hecho bien. O sea, motivarnos, no desmotivarnos. Perseverar en el empeño a pesar de las posibilidades de la frustración. Si no nos sale una vez, pues tendremos que intentarlo otra vez. Si no nos sale otra vez, tenemos que ponernos en cuenta con Dios y decir, oye, a lo mejor no me sale porque realmente eso que estoy decidiendo no va de acuerdo a tu voluntad de Dios. Dime. Sí. Sí, eso es definitivo. Pero les voy a prestar el micrófono porque Internet se queda sin su participación. Perdón, Carlita. Y eso es justamente lo de sustituir patrones de pensamiento, que es lo que veíamos en semanas pasadas. Que más adelante lo vamos a ver. Esa parte de reaccionar como siempre reaccionaba y como frenarme y recordar un poco en la palabra de Dios qué dice Dios que tengo que hacer, no lo que siempre he hecho, ¿no? Así es. Sí, lo vamos a tomar todo lo que son los patrones de pensamiento más adelante. Por lo tanto, perseverar para salir adelante y dejar atrás mi frustración. Si no me sale una vez, no me va a salir otra vez. Y si no me sale otra vez, lo tengo que intentar tantas veces sea necesaria. La siguiente. Diferir las gratificaciones. Y eso como que, ¿qué quiere decir? Lo puso la pastora en su libro y dije, pues se lo pongo ahí, pero no sé qué quiere decir. No es cierto, ¿qué quiere decir? ¿Qué querrá decir? No ser tan impaciente, esperar la recompensa que va a llegar. No, viene algo, esa mala situación que tenemos las personas que sufrimos siempre de sobrepeso, estamos tristes
y nos gratificamos. ¿Cómo? Comiendo. Estoy enojada y me gratifico. ¿Cómo? Comiendo. Y en estas condiciones donde entra nuestra forma de tratar de aparentar que nos sentimos bien, gratificándonos inadecuadamente. Y eso significa en todo. Estoy muy ansiosa, me agarro mi cigarrito, en fin, que el Señor no se enoja tanto y para que baje mi ansiedad. O sea, esas gratificaciones que no nos lleva a nada bueno. Deme otro ejemplo de otras gratificaciones. Exacto, me dice Toñita, o estamos tan tristes que es hora de ir a comprarnos los zapatos, aunque las tarjetas estén hasta el gorro. Y ni lo necesitas. Otra gratificación. Una excesiva limpieza del hogar, que están limpiando todo el día con el trapito. ¡Ay, No lo qué quitas. atinada fuiste! La gratificación de que mi casa huela limpio y todo se vea en su lugar, aunque por dentro esté todo tirado. Dentro, mi corazón, mis emociones y todo. Otra gratificación. Tomar una coca. Ajá. Pero supongo que dice Coca-Cola, ¿verdad? Ah, bueno. Ya me estaba espantando, hermana. Ajá, la gratificación del cigarro, la gratificación del alcohol, la gratificación de ejercitarse demasiado, la gratificación ¿de qué? De la limpieza. La gratificación de la holgazanería. No me importa, que la casa se caiga de mugre, eso yo y mi necesidad de descanso. Y si mi hijo tiene hambre, que se compre unas papas o una Maruchan para que ya esté un poquito más sopa. Y luego dice, regular nuestro propio estado de ánimo. Se acordará que el Señor nos dotó de libre albedrío. Por lo tanto, la voluntad la tengo yo para poder controlar mi estado anímico con ciertas condiciones que necesito. Si yo no las voy a poder controlar, ya hablábamos, darnos un chancecito. Si yo no estoy bien en ese momento, darme un chance de respirar relajadamente a través de una oración, a través de un cántico, a través de recordar versículos bíblicos. Porque si no, luego no escucha internet. Y también pedir dominio propio. Yo creo que ese es así, te levantas y es dominio propio. Dominio propio. Yo les voy a dar así como a comentar lo que a mí me pasaba cuando recién me volví cristiana. Yo siempre me había conceptualizado como una persona altamente impulsiva y obviamente muy enojona. Y entonces, pues yo apenas estaba nueva en el cristianismo y como dice la oración, pide y se te dará, yo le decía, Señor, ahora sí yo voy a portarme bien, yo no me voy a enojar ya, voy a tener controladas mis emociones y yo no voy a tener una actitud para que tú te sientas bien. Que conste que se estoy hablando de cuando yo era chiquita en el cristianismo. Y entonces iba manejando, ya se me había hecho tarde, se metía uno feo y yo con el claxon, y ni les digo qué tonada les ponía en el claxon, porque me daría pena. Pero era la cucaracha, ustedes pensaron mal, ¿eh? Y en estas condiciones, entonces yo decía, ay Señor, te fallé, te volví a fallar, sin saber que realmente todo eso nos los va a ir dotando el Señor en su momento. Todo en su momento, porque es un proceso. Evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales. Y habíamos dicho que para evitar la angustia necesitábamos otra vez, ¿qué? Orar. Recordar textos bíblicos y todo lo que nos lleve a la paz del Señor a través del Señor. Vivir con empatía y confiar en los demás. Y esto retomo, se recordarán que la mujer necia, uno de sus grandes problemas son las relaciones interpersonales, ¿verdad?
tiene tanto problema en las relaciones interpersonales que hasta se pelea consigo misma. Y luego le echa la culpa a otra persona. Y entonces cuando yo estoy en este desarrollo de mi inteligencia espiritual, justamente voy a vivir con empatía y confiar en los demás a través de la confianza que el Señor deposita en mí. La siguiente. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Comienza por el principio. Una, ¿lo hacemos juntas? Tu relación con Dios. Creer en Dios, tener temor de Dios y orar con Dios. Si tenemos esto como fundamento, vamos a seguir adelante. La siguiente. Entonces, pero dije que una de las partes importantes era tener temor de Dios. ¿Qué es tener temor de Dios? Reverencia, obediencia. No escuché. Confiar, confianza, amor. ¿Perdón? Descansar en la paz del Señor. ¿Se dan cuenta? Reconocerlo como nuestro soberano y que Él tiene el control de nuestras vidas. Reconocerlo como soberano y que Él tiene el control absoluto de nuestra vida. Hacernos hacedoras y poseedoras de sus creencias. La siguiente. Saber. Porque a veces creemos cosas del mundo que no son, y el Señor nos dice la verdad. Eso sí es cierto, es creer que Él tiene la verdad absoluta, aunque el mundo nos bombardee con lo contrario. Por lo tanto, si tomamos en cuenta todo lo anterior, reconocer que tienes si yo ya me ubiqué como un grado de necedad, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que tenemos ese aguijón en nuestra carne, que es la necedad, pero ubicar exactamente cuál es el aspecto de la necedad. Porque yo puedo decir, soy necia. Pues sí, qué bueno, pero ¿en qué soy necia? ¿En qué momento de mi vida me vuelvo necia? ¿Ante qué condiciones actúo con necedad? ¿Con quién soy necia? O sea, tienen que hacer toda esa introspección, porque si yo nada más digo, sí, soy necia, y dame sabiduría, no. Soy necia en que lo que dice mi esposo, me cae tan gordo que lo que dice me cae mal y ni le hago caso. Y entonces mi necedad es de que no quererlo escuchar. Y entonces si yo voy con el Señor a pedirle sabiduría, es pedirle sabiduría para tener un corazón sujeto a ti y que me ayudes a tener dominio de mis emociones para relacionarme en mejor condición con mi esposo. Reconocer que la sabiduría única y solamente viene de Dios. Si pueden leer muchos tomos, enciclopedias si quieren de psicología, todo lo que ustedes quieran, para tener más conocimiento. Pero la sabiduría solo viene de Dios. La siguiente, por favor. A veces las personas jugamos muchos papeles y usamos máscaras. Este es un patrón normal en las relaciones humanas. Esto es bien importante, porque las máscaras están sujetas mucho a nuestra necedad. Nos identificamos que tenemos un conflicto y entonces me pongo la máscara de la buena cristiana. Todo bien, hago mis oraciones, mis devocionales y me relaciono con Dios y mi voz se vuelve tenue y buena onda. Pero sabemos que en nuestro fondo no es así. Estoy utilizando una máscara que me va a ayudar a relacionarme mañosamente con los demás, artificialmente con los demás, porque esa cara no es mía, lo que hay dentro de mi corazón verdaderamente no es lo que estoy expresando. Pero precisamente estamos reconociendo que no somos capaces. Al final yo hablo ahorita por mí, ¿no? Que sí, yo soy muy enojona, muy
ya no atada. Y yo estoy reconociendo la guía del Señor cuando me exalto, pido perdón si ya lo hice y si no, al Señor no me permite. O sea, sí me está permitiendo, al final de cuentas, no ser yo, tener una mejor relación con mi familia, sobre todo, ¿no? Eso sería tener una máscara. A eso vamos. Una máscara es aquella que utilizamos para taparnos la cara, ¿no? Y las máscaras son tal cual, puedo tener cara de risa y tener una gran tristeza, puedo tener cara de enojo y tener una gran frustración, puedo poner cara de... Me pongo la máscara de que yo soy muy segura y todas las cosas se hacen como yo digo porque yo estoy bien. Esa máscara de seguridad, atrás de la seguridad está la inseguridad. Pero son máscaras que nos ponemos para poder relacionarnos y es necesario que conjuntamente con la máscara y la necedad no las quitemos, pero primero sepamos cuál es la máscara que me estoy poniendo. Si no sé qué máscara me estoy poniendo, voy a creer que esa máscara verdaderamente vive en mí y no es necesariamente así. Son una manera irracional de aliviar la ansiedad, pues tergiversan, ocultan, niegan la realidad y así impide el desarrollo de nuestra inteligencia espiritual. Dentro de todo lo que es el manejo de las emociones, hay una parte que lo maneja el cerebro muy intensamente cuando algo nos duele y se le llama el mecanismo de la negación. O sea, es como una aspirina que nos da el cerebro cuando decimos, esto está mal. Y siempre hay algo que nos dice, pero va a pasar. No, pero ni me duele tanto. Total, como las papitas en la noche, en fin, que ni voy a engordar tanto. O sea, es esa negación en donde no estamos sujetas a una realidad, sino simplemente estamos disfrazando la realidad. Y por eso dice, tergiversan, transforman, ocultan y niegan la realidad. Entonces, si yo no sé que estoy actuando con máscaras, si yo no sé qué tantos niveles de necedad hay dentro de mí, difícilmente voy a poder escuchar al Señor. La siguiente, por favor. Cuando una máscara llega a dominar a la persona, obstaculiza dicho desarrollo personal, perdiendo flexibilidad y adaptabilidad en cualquier contexto. Porque entonces sí, es lo que dice el Señor, que a Él no le gustan las personas de doble cara o de doble ánimo. ¿Por qué? Porque no sabe ni qué máscara te está poniendo. Oye, se puso la máscara de la mejor mujer y la que va de la mano con Dios. Pero mañana se pone la de la ogra que se come a todos los que se pongan a su alrededor. En otro momento se va a poner la máscara de soy de la fiesta y cosas así por el estilo. O sea, ¿qué máscara me pongo? La siguiente. ¿Perdón? De víctima también. La máscara de víctima, eso nos sale re bien a las mujeres, en serio. O sea, de verdad, la máscara de víctima es que soy la que plancha, es que soy la que lava, es que soy la que trabaja, es que soy... Sí, así es, hermana. Por lo tanto, conocernos significa saber cómo somos, cómo es nuestro carácter, qué nos gusta o nos disgusta, cuáles son nuestras habilidades y limitaciones. Consisten en identificar y entender los sentimientos y las emociones que experimentamos en diversas situaciones. Esa es una parte importante, conocernos en diferentes condiciones emotivas, conocernos ante situaciones de conflicto. Esa es la parte que les corresponde a ustedes. La siguiente. Por lo tanto, cuando descubro que la mujer que tengo frente a mí, o sea, frente a mí porque ese espejo, es inteligente, pero a pesar de su coeficiente intelectual, se encuentra enfrascada en la manera de pensar.
y no está dispuesta a aceptar que puede vivir de una mejor manera. Ahora, ¿por qué? Y ahí sí retomamos lo que nos decía Carla. Nosotros aprendimos por hábito y porque lo repetimos continuamente a funcionar de X forma. Lo aprendimos desde la niñez, lo aprendimos porque mi madre era así, lo aprendimos porque mi mejor amiga, la que me caía muy bien, tenía esas características, lo aprendimos. ¿Y qué tan funcional es o no es? Pues depende de nuestro presente. ¿Qué tan buenas relaciones interpersonales tenemos? ¿Qué tan bien llevamos nuestra familia? ¿Qué tanto podemos enfrentar la cuesta arriba con un conflicto? En esas condiciones es justamente cuando me doy cuenta que sí tengo un coeficiente intelectual, pero estoy enfrascada en mi manera de pensar. Y esa forma de pensar, ¿se acuerda que decía la pastora? Que se hacen patrones. O sea, para que nosotros nos movamos, hablamos, articulemos, movamos los ojos, todos son una serie de transmisiones, como si estuviera en nuestro cerebro con muchos cables. Si ustedes han visto por dentro de una computadora, está toda llena de cables, ¿cierto? Y a lo mejor así lo van a poder analizar mejor. Esos cables van a transmitir una información de un espacio a otro espacio, a través ¿de qué energía? De la electricidad, de la energía eléctrica. Y también esta puede hacer por medio de baterías, pero bueno, a través de la energía va a lograr esta transmisión. Si nosotros hacemos esta comparación con nuestro cerebro, ¿cuál es nuestra energía? También tenemos una energía bioeléctrica. Esa energía bioeléctrica es la que nos va, en vez de la electricidad, nosotros es bioelectricidad, que nos va a llevar la información de un lado al otro a través de conexiones neuronales. Y una neurona se conecta con otra neurona a través de los axones. Entre mayor longevidad tiene un axón, mayor posibilidad tengo de tener una información más hábil en mi cerebro. Todo esto es igualito que estoy viendo en la parte de mi computadora. Ahora, si yo quiero tener una aplicación que pueda manejar fotografías y hacer una edición, ¿qué tengo que hacer con mi computadora para tener eso? Tener una aplicación y tener ese programa. Si yo no le meto a mi computadora o a mi teléfono inteligente esa aplicación, por más que lo quiera hacer, no lo voy a tener. Es lo mismo que sucede en nuestro cerebro. ¿Qué aplicaciones tenemos que bajar para poderlo hacer funcional? La oración. ¿Qué más? Una aplicación de la palabra de Dios, una aplicación de fe, una aplicación de memorización. Pero como estamos hablando de viejos archivos, cuando mi computadora está saturada de archivos, tengo que limpiarlos y tengo que sacarlo. Exactamente. Si nosotros nos quedamos con nuestros viejos patrones de pensamiento, donde hay furia, donde hay frustración, donde hay amargura, donde hay enojo, y nos quedamos clavados en ese pensamiento, la transformación no se va a dar, porque funciono yo en automático. Si yo de antemano, por eso siempre tenemos que analizarnos, si yo en automático dice, ¡ay, mi hijo ya se volvió a subir a la cama con los zapatos! Y voy a hacer una misma acción siempre, y de todos modos ni nos hace caso, estoy utilizando patrones de comportamiento continuos que no están siendo efectivos para la transformación de una conducta. ¿Qué tengo que hacer? Tener una estrategia diferente para poder crear una respuesta diferente al otro sujeto. Lo mismo sucede con nosotros. Si yo ya estoy actuando por hábito, pero esos hábitos son malos hábitos, descubran que tienen esos malos hábitos, que los poseen.
y sáquenlos como se saquen los archivos muertos para dar espacio a las nuevas aplicaciones o a los nuevos programas. La siguiente. Así que, estrenemos una mente renovada. ¿Lo leemos juntas? Estrenemos una mente renovada. Estrenemos nuevos patrones de comportamiento. Hagamos uso de nuestro pensamiento creativo. ¿Y qué se entiende por pensamiento creativo? El pensamiento creativo ve la realidad de forma diferente. Analiza las situaciones. Ojo, no actúa por impulsividad. Analiza las situaciones o problemas de manera innovadora y haya respuesta a soluciones novedosas. ¿Está dando la misma respuesta? ¿Está dando la misma respuesta? ¿Qué está haciendo? Creando, innovando, renovando. Y estas soluciones novedosas tienen que ser útiles, no solamente para mí, útiles para mis relaciones interpersonales. Y se vuelven entonces productivas. Y entonces nos dice en Romanos 12:2, lo leemos juntos: no se conforme a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de nuestro entendimiento. Si no entendemos esta parte, el desarrollo de la inteligencia espiritual queda bloqueado, no se da. Como si tuviéramos un cortocircuito en una computadora o mucho archivo viejo que no me permite meter nuevas aplicaciones porque ya pesa mucho y ya el procesador ya no lo registra. La siguiente, ¿lo leemos juntos? La inteligencia espiritual nos da conciencia, raciocinio y la voluntad, permitiendo así una transformación del pensamiento, dejando atrás nuestra vieja naturaleza y antigua manera de pensar. Eso tiene que ser de verdad, así como que lo leen y como que lo repiten y como que lo realizan, porque eso va a ser el significado de tener este desarrollo espiritual. La siguiente. Ahora sí, leemos Efesios. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, despojándose del viejo hombre, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Amén. Que así sea. La siguiente. ¿Cómo vamos a identificar actitudes que involucran necedad en nuestras acciones del diario vivir? Viene un cuestionario muy simple. Viene, ¿me permiten? Para leérselos. Ya tienen sus hojas, ¿verdad? Para los hermanos de internet, solamente tienen que pedir el archivo para que se los manden. ¿Me permites tu hojita, Marisa? Ajá, bueno. Tienen entonces, cuando enfrentas un evento adverso, generalmente tus actitudes se manifiestan y vienen varias acciones. Lo único que tienen que poner es una palomita en donde presenten esa actitud. Esto que van a hacer va a ser un trabajo individual solamente para ustedes. En este primer momento, solamente sean ustedes honestas consigo misma. No tienen que quedar bien con la de al lado o el de enfrente. Es un trabajo personal. Marcan, espérense, calma. ¿Qué pasa con la impulsividad? Calma, respiren hondo. Primero, señalamos las conductas que estén presentes en nuestra vida. Y después, ya que las hayan revisado, dice pregunta número 2, ya que has identificado ciertas actitudes,
Expresas cómo te sientes al reconocerlas en ti. Pregunta número 3. Si no posees ninguna de las anteriores actitudes, entonces expresa cómo haces para resolver situaciones de conflicto, ya sea familiar, laboral, en tu iglesia o en tu comunidad donde vives. Pregunta número 3. ¿Consideras que cambiar estas actitudes es una decisión personal? Sí, ¿por qué o no por qué? Pregunta número 4. ¿Cómo te sientes al enfrentarte a ti misma y con la decisión de cambio en la vida? ¿Y qué opciones tienes en este momento para una nueva vida? Tienen bien poquito tiempo, escasos 5 minutos. No lo van a terminar, de verdad no lo van a terminar, pero nada más para dar una semblanza y traten de hacer una parte, no quieran hacer todo, solamente una parte, pero sí háganlo en la comodidad de su hogar y hagan esta reflexión, mientras escriban. Bueno, tiempo suficiente, porque todavía ya estoy robándome 10 minutos. Yo sé que las voy a dejar motivadas y justamente que esa motivación les sirva para tener un encuentro consigo misma más adelante en la comodidad de su hogar. No la dejen así, guardadita. De verdad, trabájenlo, porque es la única forma de lograr una transformación. Y en estas condiciones, ¿alguien quiere comentar algo con lo poquito que pudo haber trabajado el día de hoy? Carlita, ya que acabaste, coméntanos tu experiencia de vida. A ver, Carlita, pero es que si no, no te escucho internet. Dice, ya que has identificado ciertas actitudes, expresa cómo te sientes al reconocerlas en ti. Y yo puse feliz porque me quiero aceptar que soy una perfecta imperfecta, como Dios me ve. Y sobre todo poner mis anhelos en Dios. Gracias. ¿Alguien quiere dar otro comentario? Ay, ¿por qué tantas encima? Ay, ¿le puedes prestar el micrófono? Bueno, al hacer este ejercicio yo me sentí bien por poder expresar lo que a veces siento. Ajá, gracias. ¿Alguien más quiere expresarlo? Adelante, por favor. Pues yo me sentí muy mal, porque siento que le fallo al Señor. Él ya hizo lo principal, que me salvó, y entonces yo tengo que poner de mi parte para reconocer que no debo de sentirme triste porque es una de mis principales situaciones, y que Él me quiere feliz y que Él me ama mucho. Entonces empiezo a recordar sus promesas y me siento mucho mejor. No se preocupen si no lo hemos logrado. Acuérdense que es la primera parte de todo un libro. Además, estamos porque también somos seres humanos, ¿no? Y pues las situaciones pues nos duelen, ya sea nosotros o nuestros seres queridos nos duelen, nos lastiman, pero tenemos que echar mano de las promesas del Señor. Gracias. Muy bien. Bueno, con esta última intervención, oramos. Bendito Padre, Señor, te ponemos en las manos todos estos temas que tú dirigiste, mi Padre, y que nos permites a bien que podamos reflexionar al respecto y lograr la transformación que tú deseas, Señor, para que seamos dignas representantes de que tú vives en nuestro corazón. Ilumínalos y sobre todo danos de esa sabiduría que viene de ti. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.